Bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos vamos a un sitio que, la verdad, no suele salir en las guías de viaje de Osaka. Nos vamos al distrito de Yodogawa. Y lo hacemos con un informe muy curioso entre manos que nos propone una idea bastante rompedora. Para entender este lugar no hay que buscar monumentos, sino seguir el flujo. Exacto. El informe, que se titula Relatos históricos y joyas ocultas del distrito de Yodogawa, plantea justo eso, que la identidad de este distrito no está grabada en piedra, como un castillo o un templo antiguo. Está en el movimiento constante. Siempre ha sido una puerta de entrada a la gran ciudad de Osaka. Una puerta de entrada, me gusta esa idea. Un lugar definido por el ir y venir de gente, de mercancías. El informe menciona incluso deidades, lo que ya me tiene intrigado. Sí, pero claro, ser una puerta también te hace vulnerable. Estás expuesto. Totalmente. Y esa es la clave. Yodogawa se encuentra justo en la confluencia de dos grandes ríos, el Yodo y el Kansaki. Esto lo convirtió en un punto estratégico vital, pero también en una zona a merced de las inundaciones, de los tifones. Y de las crisis económicas, imagino. Y de las cambiantes mareas económicas, sí. La exploración que vamos a hacer hoy se basa en 5 leyendas, 5 historias locales que capturan a la perfección esa tensión. Y cada una de estas historias nos va a llevar a una joya oculta que podemos encontrar hoy. Fantástico. Pues empecemos por la primera historia, que trata de un lugar que pasó de ser el centro de todo a prácticamente desaparecer del mapa, el Paso de Kansaki. A ver, hay que imaginarse una autopista del siglo XVIII, pero de agua. Eso era el Paso de Kansaki en la época de Edo. El informe cita una frase de la época que es muy gráfica. Shouye hito kyuezu hilo. ¿Y eso qué quiere decir? Se podría traducir como el flujo de gente no cesa ni de día ni de noche. Era un hervidero constante de actividad, un punto de conexión fundamental. Pero con el tiempo, esa vitalidad se desvaneció. Se convirtió en lo que los registros llaman una aldea solitaria. ¿Y qué pasó? ¿Construyeron un puente y se quedaron sin trabajo o algo así? Ojalá hubiera sido tan simple. La causa fue una carga económica asfixiante impuesta por el gobierno. Las aldeas de la zona estaban obligadas a ofrecer un servicio llamado Koyo Kawagoe. Un momento. Koyo Kawagoe. ¿Y eso qué era exactamente? Pues básicamente tenían que proporcionar barcos y personal para cruzar el río gratis. Gratis. Sí, gratis. A cualquier funcionario, samurái o mercancía oficial que pasara por allí. Pero vamos a ver. O sea, que no solo tenían que trabajar gratis para el gobierno, sino que además eso les impedía atender a los viajeros que sí pagaban. Los estaban ahogando. Exacto. Los tenía con el agua al cuello. Y lo fascinante es que esto no es un cuento sin más. Tenemos pruebas de primera mano. El gran cartógrafo Ino Tadataka. ¿El que hizo el primer mapa moderno de Japón? Ese mismo, un hombre de ciencia, muy preciso, pasó por allí en 1808. Y en su diario de mediciones, que es un documento súper técnico, se detiene a notar el aspecto solitario del pueblo de Kansaki. Y hay otro diario, de 1853, que describe la misma imagen de desolación. La gente se había ido, no podían sobrevivir. ¡Qué historia tan dura! Muestra el lado oscuro de mantener en funcionamiento las grandes rutas del país. Entonces, si uno va hoy allí, ¿cuál es la joya oculta? Las ruinas de la aldea. Pues la joya es precisamente la ausencia de ruinas. Es la atmósfera. La orilla del río hoy es un lugar increíblemente tranquilo, casi contemplativo. Sentarse allí es un ejercicio de imaginación. Pensar que ese silencio fue en su día un bullicio incesante y que ese bullicio se apagó por una decisión burocrática te hace reflexionar sobre el coste humano del progreso y sobre cómo la llegada del tren, décadas después, redefinió por completo la geografía. Hablando de destinos redefinidos por fuerzas mayores. La siguiente historia es increíble. No trata de la economía, sino del mal tiempo deteniendo, literalmente, a un dios en su camino. ¿Cómo es eso? Es una historia fantástica, que nos lleva al santuario Kamata. La deidad que se venera allí es una emanación, una especie de sucursal divina, por así decirlo, del dios del trueno del famosísimo santuario Kamigamo de Kioto. ¿Que es uno de los más importantes de Japón?
Exacto. La leyenda cuenta que durante el periodo Muromachi, allá por el siglo XIV o XV, estaban trasladando a esta deidad en procesión hacia el sur. Vale, una mudanza sagrada. Justo. Pero al llegar a la zona de Yodogawa, se desató un tifón de una violencia descomunal. La comitiva no podía avanzar. Las crónicas hablan de vientos y lluvias torrenciales. La única solución fue detenerse y buscar refugio para la deidad en ese mismo lugar, consagrando el terreno. Y ahí se quedó. Es increíble. El santuario se funda entonces por una parada de emergencia divina. Es curioso que una deidad tan poderosa, un dios del trueno, se vea frenada por una tormenta. Ahí está la clave. El informe lo interpreta de una forma muy interesante. Sugiere que Yodogawa, por su geografía de llanura fluvial, funcionaba como una especie de zona de amortiguación. Un refugio de emergencia. Eso es, un refugio para las influencias culturales y religiosas que venían de la capital, de Kioto. La deidad, incapaz de superar la fuerza bruta de la naturaleza local, se ve obligada a echar raíces. Y ese acto de arraigo forzoso se convierte en una promesa de protección potentísima para la gente de la zona. Es como si dijeran, si este lugar dio cobijo a un dios en apuros, también nos protegerá a nosotros. Entiendo. La debilidad del dios en ese momento se convierte en la fortaleza del lugar. ¿Y cuál es la joya que podemos encontrar allí hoy? La joya es una conexión directa y viva con esa leyenda. En los terrenos del santuario hay unos enormes tocones de alcanforeros centenarios, los Nanmuki Daikabu. No son simples árboles viejos, son monumentos vivientes, gigantescos. Algunos son tan masivos y venerables que la gente ha construido pequeños altares sobre ellos. Al tocarlos, sientes una conexión física con esos siglos de historia, con esa idea de resistencia y de echar raíces contra viento y marea. Es muy poderoso. De la resistencia de un dios a la de la naturaleza. Esto me lleva a pensar en el propio río Yodo. Antes de los trenes mencionabas que era una autopista. Me imagino que eso también dejó su huella. Y tanto que la dejó. En su apogeo, el río Yodo era un espectáculo, lleno de los 30 koku, unos barcos de pasajeros y carga que conectaban Osaka con Kioto. Y entre ellos zigzagueaban los Kurawankabune. ¿Los qué? ¿Perdona? Kurawankabune eran barquitas que eran, básicamente, restaurantes flotantes, se acercaban a los barcos grandes y vendían comida e sake. Un food truck del Japón feudal. Suena maravilloso. Totalmente. Pero para que todo ese tráfico fluyera bien, el río necesitaba ser domesticado. Se construyeron unas estructuras de ingeniería llamadas espigones. En Japón, Suiseiko. O sea, obra para controlar el agua. Un nombre muy descriptivo, sí. Su única función era canalizar la corriente para hacerla más rápida y profunda. Puramente comercial. Pero imagino que, como pasó con el paso de Kansaki, la llegada del vapor y del tren lo cambió todo. Radicalmente. En la era Meiji, el tráfico fluvial se desplomó a una 20ª parte de lo que había sido. Los espigones, esas obras de ingeniería, perdieron su razón de ser. Se convirtieron en reliquias industriales. Y aquí es donde sucede la magia. A ver, ¿acaba creando un paraíso para la fauna por accidente? Precisamente. Imagina que pones unas rocas grandes en un río rápido. Justo detrás se forma un remanso. Pues los espigones hicieron eso a gran escala. Crearon estas piscinas naturales, los Wando, que se convirtieron en hoteles de 5 estrellas para la vida acuática. Hoy son hábitats cruciales para especies raras de peces, insectos, aves. El informe lo llama, de una forma muy poética, una reconciliación no intencionada entre la ingeniería humana y la naturaleza. Es increíble. O sea, el declive de una industria ha creado algo nuevo y valioso. Esto choca bastante con la imagen de Japón, siempre tan enfocado en conservar sus templos y castillos intactos. Totalmente. Y ese es el hilo conductor de Yodogawa. A diferencia de Kioto, que se basa en la conservación estática, aquí la identidad sobrevive a través de la transformación funcional y la adaptación dinámica. Las huellas del pasado no se congelan en un museo, se reutilizan y adquieren un nuevo significado. De la resiliencia ecológica a la cultural. La cuarta historia nos lleva a un lugar que encarna esa energía popular de Osaka, las galerías comerciales de Yuso. Yuso es el caos en el mejor sentido de la palabra. El informe lo describe como un lugar donde lo nuevo y lo viejo se mezclan sin complejos. Shinkyu Iri Majita.
No es el típico centro comercial pulcro, planificado. Es un laberinto de galerías, de shotengai, un mosaico de tiendas individuales, cada una con su propia personalidad y su propia historia. Representa esa cultura comercial popular, la cultura shomin de la que tanto se habla en Osaka. Exacto. Y su resiliencia es asombrosa. Han sobrevivido a todo. Por eso, la joya oculta aquí no es un edificio, son los rincones. Las tiendas familiares que llevan generaciones vendiendo lo mismo, los letreros de neón de la era Showa. Probablemente he comido el mejor takoyaki de mi vida en un puesteceto de allí que apenas medía 2 metros cuadrados. Entonces, la recomendación no es buscar un monumento, sino perderse, callejear y fijarse en esos pequeños detalles que cuentan la historia del día a día. Esa es exactamente la idea. Es una arqueología urbana del presente. Esos detalles capturan la tenacidad de la vida de barrio de Osaka, mostrando cómo el tiempo se superpone en capas. Tienes una tienda de kimonos tradicional al lado de un salón de pachinko ruidoso. Y todo funciona. Esa es la magia de Yuso. Y de esa superposición de capas pasamos a la última historia, un choque mucho más violento entre épocas. Nos vamos a la zona de Mikuni. Sí, esta es la transformación más drástica de todas. Hasta mediados del siglo XX, la zona de Higashi-Mikuni, cerca de donde hoy está la estación de Shinosaka, era campo. Un paisaje rural, con arrozales y granjas. La vida iba a otro ritmo. Y entonces llegó el futuro a toda velocidad. Literalmente. Literalmente. En 1964, por los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón inauguró el Tokaido Shinkansen, el primer tren bala del mundo. Y para conectarlo con Osaka, construyeron una nueva estación, Shinosaka, precisamente en medio de esos campos. De la noche a la mañana, una zona rural se convirtió en uno de los nudos de transporte más importantes del país. Es un choque brutal, como si hubiera aterrizado una nave espacial en mitad de un pueblo. Esa es la imagen. El informe lo llama una superposición instantánea de la historia. No fue una evolución gradual, fue un corte limpio. Se impuso la modernidad radical del Shinkansen. Suena un poco triste, ¿no? Como si la modernidad hubiera arrollado la vida de barrio sin piedad. ¿Queda algo de esa comunidad original? Pues, sorprendentemente, sí queda. Y ahí reside la joya de esta última historia, en la experiencia de ese contraste. Puedes bajar del Shinkansen, salir de la estación y a pocas calles encontrarte paseando por callejuelas estrechas y casas bajas que aún sobreviven. Sientes ese ritmo de antes. Y un momento después, subes al mirador de la estación de Shinosaka y contemplas la inmensidad de las vías, la velocidad de los trenes. Así que la joya no es lo uno ni lo otro, sino el diálogo entre ambos. Exacto. Es un diálogo fascinante entre la quietud y la velocidad, lo local y lo global, y te obliga a reflexionar sobre el impacto, a veces brutal, de la modernización. Pues vaya viaje. Hemos visto un cruce de caminos ahogado por la burocracia, un dios detenido por una tormenta, una infraestructura que se convierte en un santuario natural, una calle comercial que se niega a ser domesticada y un campo de cultivo sobre el que aterriza el futuro. Si conectamos todos los puntos, el patrón es claro. La historia de Yodogawa, su identidad, no se ha preservado mediante la conservación estática, como en Kioto, protegiendo monumentos bajo una campana de cristal. Su supervivencia se basa en la adaptación dinámica y la transformación funcional. La fuerza de este lugar reside en su increíble flexibilidad, en su resiliencia. Siempre ha sido una puerta, un lugar de paso, y su identidad no está en lo que permanece quieto, sino en cómo gestiona ese flujo continuo. Esta exploración de Yodogawa nos deja entonces con una imagen muy clara de un lugar definido por el movimiento. Su historia no está tanto en los objetos inmóviles, sino en la capacidad de su gente y de su paisaje para adaptarse a las corrientes del tiempo. Y eso nos lleva a una última idea, para reflexionar. El informe define Yodogawa por su papel histórico como puerta de entrada física. Esto plantea una pregunta muy interesante para nuestra era de conexión digital y viajes instantáneos, ¿no? ¿Qué significa para un lugar seguir siendo una puerta? ¿Cómo redefine un distrito como Yodogawa su función de umbral no ya solo para personas y mercancías, sino quizá para ideas, culturas y futuros?